Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Gabriela Costa, yo soy docente de anatomía, soy médica, residente de neurología también. En el día de hoy vamos a ver generalidades del sistema nervioso central, si esto se trata de una clase complementaria para alumnos de instrumentación quirúrgica. Bueno, el día de hoy vamos a empezar con generalidades del sistema nervioso central o de neuroanatomía. Bien. Con fines descriptivos, nosotros vamos a dividir al sistema nervioso central en lo que es el sistema nervioso central propiamente dicho, que vendría a ser el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que van a ser los nervios raquídeos, los nervios craneales, los ganglios que van a estar asociados a estos nervios, y también vamos a encontrar lo que es el sistema nervioso autónomo. Bien. En sí, como estamos viendo acá en el dibujo, que está representado el sistema nervioso central, que vendría a ser el encéfalo, y la médula espinal está ubicada en el centro del eje del cuerpo, ¿sí? Y lo que es el sistema nervioso periférico es lo que se va a extender hacia, digamos, sus órganos efectores, ¿bien? Estamos viendo acá que se extiende por las extremidades. Antes de comenzar, les voy a dar como la bibliografía recomendada para estudiar anatomía, especialmente para estudiar neuroanatomía. Por ahí, yo particularmente, me gusta más el Snell de neuroanatomía, por eso está en negrita, pero esos son todos los libros que pueden acceder para la bibliografía oficial recomendada por la cátedra. Tenemos entonces el PRO, el Atayet, el Rubier, que son muy buenos como libros de texto, y ahí se ve más lo que es la anatomía descriptiva. Y específicamente estos dos últimos que los puse en negrita son más específicos de neuroanatomía, ¿bien? Pero en sí pueden basarse de cualquiera. Si quieren puede poner stop el video para leerlos un poco más y verificar cuáles tienen en su casa o cuáles pueden prestar para poder complementar y poder estudiar esta materia, ¿sí? En cuanto a los atlas, que son recomendables, ¿sí? Además de un libro de texto, es recomendable tener un atlas a mano para poder verificar las estructuras, porque esta materia es práctica también y bueno, por el momento no vamos a poder hacer clases presenciales, es por eso que estamos grabando estos videos, pero en sí es muy bueno que tengan un dibujo, un atlas para poder guiarse mientras estudian, ¿sí? Así, digamos, pueden imaginarse la estructura y poder ubicarse anatómicamente para poder estudiar mejor la materia, ¿bien? Los atlas que tenemos son los de la cátedra, también se puede, que son muy buenos el Letter y el Sabota. Hay algunos que son típicamente más didácticos, con dibujos y gráficos, y hay otros que son de preparados anatómicos y preparados cadavéricos. La verdad que los dos son muy buenos. En sí por ahí yo utilizo más para explicar en los videos dibujos del Netter, que me parece más didáctico, pero en sí pueden utilizar cualquiera, ¿bien? De todos estos que están acá. Bueno, vamos a ir a la introducción del sistema nervioso central, o sistema nervioso en general, que saben que el sistema nervioso se va a dividir entonces en un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico, como ya dijimos al principio de la introducción, ¿bien? Acá estamos viendo una imagen animada que está representando en distintos colores distintas ubicaciones dentro de lo que sería el encéfalo, con los dos hemisferios cerebrales, el tronco del encéfalo, ¿sí? Que el tronco del encéfalo va a tener lo que se llama el mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo y el cerebelo, que se ve acá a nivel posterior, ¿bien? Y el bulbo raquídeo se va a continuar con la médula espinal, ¿bien? El sistema nervioso central, tienen que saber que es una estructura muy compleja que va a recoger millones de estímulos por segundo, que va a procesar y memorizar continuamente, y va a adaptar las respuestas del cuerpo a las condiciones internas o externas. Específicamente vamos a encontrar 7 partes principales. Acá encontramos una en corte sagital, de la cavidad craneana. Tenemos esto es anterior, esto es posterior, esto es superior y esto es inferior, en donde las partes en las cuales vamos a dividir anatómicamente el sistema nervioso central, y ya vamos a ver que va a haber distintas clasificaciones,
tenemos en color azul, el hemisferio cerebral, ¿sí? Se ve uno de los hemisferios, porque estamos hablando de un corte sagital, ¿sí? Luego vemos acá en rojo la presencia del diencéfalo, que ahora vamos a ver a qué corresponde y qué es. Bien. Acá en verde presentamos el mesencéfalo, ¿sí? En naranja, lo que sería la protuberancia. En celeste, el bulbo raquídeo. Y acá en violeta, la médula espinal, ¿sí? Acá vemos cómo la médula espinal está pasando a través del foramen magno que ya vimos en las generalidades del cráneo, ¿recuerdan? Y acá estamos ubicados en la fosa craneal posterior, ¿sí? Y acá vemos también, en violeta, este violeta más clarito, el cerebelo, ¿bien? La idea de hoy es que veamos una introducción en todos estos temas y después vamos a ir cada vez profundizando, no en el día de hoy, sino en otro video, sobre lo que es el cerebro, el tronco del encéfalo y el cerebelo después. Bien. En cuanto a la estructura y organización del sistema nervioso, a nivel histológico, tienen que reconocer una de las células principales, ¿sí? Que la célula principal del sistema nervioso va a ser la llamada neurona, ¿sí? La neurona, a su vez, va a estar sumergida, digamos, con otras estructuras y otras células en el sistema nervioso llamada neuroglia, y que esta neuroglia se va a dividir en lo que es la microglia y la macroglia. Bien. Dentro de la macroglia vamos a encontrar los astrocitos, los oligodendrocitos y los ependimocitos. Bien, estos temas son más que nada histológicos y seguramente lo van a ver y repasar mejor cuando vean la parte de fisiología del sistema nervioso, ¿sí? La idea no es adentrarme demasiado en este tema, porque a nosotros lo que nos interesa más es la parte anatómica, ¿bien? Pero sí sepan que existen estas células, que existen las neuronas, ahora vamos a ver las distintas partes de la neurona, y que a su vez las neuronas no es que están solas dentro del sistema nervioso central, sino que están asociadas a la neuroglía, que vendrían a ser como la parte del sostén de las neuronas, ¿sí? ¿A qué me refiero con sostén? Sostén para ubicarse en el espacio, para que le puedan proporcionar nutrientes, para que le puedan proporcionar la reparación de las neuronas. Entonces, las neuronas están asociadas a esta neuroglía, que es muy importante, y también la tienen que reconocer y saber que existe. ¿Bien? Bueno, la neurona, acá estamos viendo, fue descubierta por el doctor Cajal, y va a tener distintas partes importantes que tienen que reconocer y saber, porque van a representar a nivel macroscópico distintas cosas, que ahora vamos a ver. Tenemos entonces, esta sería la neurona va a estar compuesta por un soma o cuerpo, donde va a estar ubicado el núcleo, y acá lo vemos, y va a tener distintas prolongaciones, ¿sí? Va a tener prolongaciones denominadas dendritas, que estamos viendo acá, ¿sí? Y una prolongación central, o axón, que estamos viendo acá, ¿sí? Vamos a ver que, digamos, la principal comunicación entre las distintas neuronas se va a llamar sinapsis, ¿sí? Y esa sinapsis puede estar asociada o no a la presencia de neurotransmisores, ¿sí? También en los axones podemos ver en algunas células la presencia de células de Schwann, que las células de Schwann van a hacer como una envoltura alrededor del axón, que va a lo que se llama mielinizar ese axón y va a producir que el estímulo pase más rápido, ¿sí? Esto es para que lo entiendan a nivel microscópico, cómo es la representación de la neurona y sus diferentes partes que tienen que conocer, ¿bien? Entonces, una neurona típica se puede distinguir el cuerpo o soma neuronal, que estamos viendo acá, y ya lo vimos en la otra diapositiva, y las distintas prolongaciones, ¿sí? Las dendritas, ¿sí? Que estamos viendo acá, y la prolongación central, o también se llama cilindro eje, llamado axón, que lo que va a hacer es comunicar la producción que se realiza en el soma de la neurona con otra neurona,
con un tejido efector, ¿sí? Con distintos, dependiendo de la funcionalidad que va a tener esta neurona, ¿sí? A su vez, las neuronas se van a poder clasificar según su morfología por el patrón de ramificaciones, ¿sí? Tenemos que va a haber neuronas, se pueden encontrar en los textos, que van a ser bipolares. Acá vemos que tienen dos prolongaciones, ¿bien? Por eso se llaman de neuronas bipolares. Neuronas unipolares, ¿sí? Tiene una sola prolongación central que se está ramificando. Neuronas que van a ser multipolares y células piramidales, ¿sí? Esa es una clasificación morfológica para que tengan presente, por si lo leen en algunos libros, que existen distintos tipos de neuronas. Cada una de esas neuronas van a estar especializadas en distintas funciones, ¿sí? Por eso vamos a encontrar, según la funcionalidad de esa misma neurona y la ubicación en el tejido nervioso, el tipo de forma que va a adquirir, ¿sí? En cuanto a la clasificación funcional de las neuronas, vamos a tener neuronas que son receptoras o aferentes, es decir, que si son neuronas receptoras que reciben un estímulo, ese estímulo puede ser sensorial, por ejemplo, del tacto, o, sí, sensitivo, perdón, del tacto, o sensorial, es decir, que podría ser de algún sentido, por ejemplo, del olfato. Pueden ser neuronas conectoras o interneuronas, es decir, que conectan con estas neuronas receptoras y a su vez conectan con las neuronas efectoras o aferentes, que son la última clasificación funcional que vamos a conocer. Y las neuronas efectoras o eferentes lo que van a hacer es dirigirse hacia su órgano efector, que pueden ser una glándula, un músculo, dependiendo de la funcionalidad de esa misma neurona, ¿sí? Entonces, según su clasificación funcional, las podemos clasificar en tres: neuronas receptoras o aferentes, neuronas conectoras o eferentes, perdón, conectoras o interneuronas, y neuronas efectoras o eferentes, ¿bien? A su vez, las células que forman el sistema nervioso central se van a disponer de tal manera que van a formar dos características importantes, tanto dentro del sistema nervioso central, digamos, dentro del neuroeje, que vendría a ser a nivel de los hemisferios cerebrales, o en médula espinal, ¿sí? Vamos a encontrar dos tejidos o sustancias, que es la sustancia gris, que va a estar constituida mayormente por los cuerpos neuronales o los somas que estuvimos viendo hace un ratito, y la sustancia blanca, que va a estar formada principalmente por estas conexiones que dijimos, ¿sí? Los axones, estas fibras nerviosas que conectan, digamos, el soma neuronal con su órgano efector, por ejemplo. ¿Bien? Y entonces vemos que la sustancia gris, ¿sí? La podemos encontrar en la corteza, en los núcleos, que los núcleos pueden ser, por ejemplo, de los nervios craneales, ¿sí? Tenemos núcleos de los nervios craneales, que vamos a ver más adelante. Los nervios craneales son estructuras que forman parte del sistema nervioso periférico, pero que su origen real va a ser dentro del encéfalo, específicamente más dentro del tronco del encéfalo. Son núcleos y ahí va a haber sustancia gris, es decir, que va a haber cuerpos neuronales. Y los ganglios, también dentro de los ganglios también encontramos sustancia gris, es decir, que encontramos un cuerpo neuronal. Bien. Y lo que es la sustancia blanca va a estar formado por haces y nervios, ¿sí? Entonces podemos disponer que en el sistema nervioso central, por ejemplo, acá tenemos un corte sagital, encontramos que la sustancia gris forma lo que es la periferia, es decir, que va a haber mayor cantidad de somas neuronales dentro de lo que es el encéfalo, los hemisferios cerebrales, y que en el interior, ¿sí? O sea, en el centro de los hemisferios cerebrales, vamos a encontrar mayormente sustancia blanca, es decir, estas conexiones, estos haces nerviosos
que, digamos, su principal función es llevar la información desde el sistema nervioso central hacia la periferia, ¿sí? Entonces, en el medio vamos a encontrar estos haces, ¿bien? Y pasa distinto a nivel de médula. A nivel de médula, acá estamos viendo un corte transversal de médula, en donde acá está representando, esto sería anterior, esto sería posterior, y vemos que en el centro de la médula, esto que está formando con forma de H, ¿sí? Es lo que es la sustancia gris. Y en la periferia vamos a encontrar la sustancia blanca. Es decir, que en médula espinal va a ser al revés que en el encéfalo. ¿Se entiende esto? Entonces, a nivel de la médula, en el corte transversal que estamos viendo, esto que está en forma de H representa la sustancia gris, y lo que representa acá en la periferia encontramos todo lo que es sustancia blanca. ¿Por qué? Porque los somas neuronales tienen que estar en el centro, ¿sí? Y hacia afuera vamos a encontrar los haces nerviosos, por ejemplo, que van a llevar información o traer información, ¿bien? También tenemos que hablar un poquito de lo que es el origen embriológico del sistema nervioso. 3 palabras nada más, como para que sepan, y porque también está descrito en los libros de texto. Es que, digamos, en la formación del embrión tenemos 3 vesículas principales, llamada prosencéfalo, que va a formar lo que es el cerebro anterior, mesencéfalo, que va a formar lo que es el cerebro medio, y el romboencéfalo, que va a formar el cerebro posterior, ¿bien? Después a lo último hay como una pequeña colita, luego del romboencéfalo, que va a formar lo que es la médula, ¿bien? A su vez, en la formación tenemos que, comienzan con estas 3 vesículas, pero vamos a ver que este tubo neural, que se llama así, se va a ir plegando y se va formando, y va a dar lugar a que del prosencéfalo se forme lo que es el telencéfalo y el diencéfalo, ¿sí? Y que estos a su vez den el telencéfalo, los hemisferios cerebrales, es decir, el cerebro. El diencéfalo va a formar el diencéfalo, ¿sí? Y el mesencéfalo o cerebro medio, que lo vemos acá en color celeste, va a formar también el mesencéfalo. Ahora vamos a ver cuáles son las características y dónde va a estar ubicado anatómicamente, pero esto tienen que pensarlo, que estamos en un embrión, ¿sí? Un feto que se va formando y va a plegar este tubo neural, y de estas 3 vesículas principales van a ir formando, ¿sí?, todo lo que va a representar en el adulto, digamos, las distintas partes del sistema nervioso central, ¿bien? Después tenemos que del romboencéfalo va a formarse lo que es el metencéfalo y el mielencéfalo, donde tenemos en el metencéfalo lo que es la protuberancia del cerebelo, y en el mielencéfalo el bulbo raquídeo y médula, ¿bien? Acá tenemos otra imagen en cuanto al origen embriológico. Acá vemos las 3 vesículas principales que les decía yo. Acuérdense que lo que es el prosencéfalo está asociado al receptor óptico, que es lo que va a formar los ojos después, ¿bien? Y acá ven cómo de estas vesículas principales se van a ir dividiendo en las distintas partes del sistema nervioso central, ¿bien? Acá vemos cómo el tubo neural, ¿sí?, se va plegando y va dando a la formación del sistema nervioso central, ¿sí? Acá vemos, digamos, los distintos plegamientos, que principalmente van a ser pocos al comienzo del desarrollo, y luego va a adquirir mayor envergadura, se va desarrollando el embrión, ¿bien? Y vemos cómo representa, por ejemplo, en rojo, habíamos dicho que esto correspondía a los hemisferios cerebrales, ¿sí? En amarillo correspondía a lo que era el diencéfalo, ¿sí? En lo que es azul corresponde a lo que es el mesencéfalo, y en este color más celestito corresponde a lo que es el romboencéfalo, ¿bien?
Así que esto es en cuanto a la formación del tubo neural embriológico, para que tengan en cuenta cuál sería su origen, ¿sí? Cómo sería la formación. Bien, en cuanto a lo que es la división anatómica, ya algo hablamos al comienzo. Anatómicamente se va a dividir en lo que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central va a incluir lo que es el encéfalo y la médula espinal, y va a estar rodeado por hueso y envuelto en capas protectoras llamadas meninges, y a su vez va a tener espacios llenos de líquido cefalorraquídeo. Bien, vamos a ir por partes para no marearse. Cuando decimos que está envuelto por estas capas, estas meninges, ya va a haber un video exclusivamente hablando sobre las meninges, pero sepan que estas capas lo que van a hacer es proteger al sistema nervioso central, y en caso de haber algún tipo de patología, digamos, estas meninges, como protegen, van a producir dolor, ¿sí? En caso de que haya, por ejemplo, la llamada meningitis, ¿sí? Si hay una meningitis, va a haber una inflamación de estas meninges, y por ende el paciente uno de los síntomas que va a tener va a ser dolor de cabeza, ¿sí? Y focos neurológicos, y después, bueno, es bastante complejo la enfermedad esa, pero piensen en eso, itis en medicina siempre es inflamación, entonces meningitis es inflamación de las meninges. Es una enfermedad bastante compleja y grave, porque puede acarrear secuelas en los pacientes, entonces está bueno que se realice una rápida identificación de los síntomas para comenzar con un tratamiento precoz. Bien. Y lo que es el sistema nervioso periférico, como definición, se extiende desde el centro espinal a la superficie corporal, llevando órdenes motoras o trayendo estímulos sensitivos por medio de los nervios craneales o nervios espinales, que ya hablamos un poquito al comienzo de la clase. Bien. Y esta imagen quiero que la tengan en cuenta, traten de usar una hoja y tratar de copiarlo varias veces hasta que les quede esta división del sistema nervioso central, porque es importante que la tengan en cuenta, porque vamos a volver a esta clasificación, si no, no van a poder entender en qué sigue los demás videos, ¿sí? Siempre ténganlo en cuenta y traten de escribirla varias veces para acordársela cómo es la clasificación, ¿sí? Entonces teníamos, sistema nervioso se va a dividir en sistema nervioso central, que a su vez este se va a dividir en lo que es el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo vamos a encontrar el cerebro con los hemisferios cerebrales, el diencéfalo, que va a corresponder a lo que es el tálamo, al hipotálamo y al epitálamo. El tronco del encéfalo, que vamos a encontrar el mesencéfalo, la protuberancia y bulbo raquídeo, y el cerebelo, que este a su vez va a tener dos hemisferios, un vérniz y tres pedúnculos, que lo vamos a ver específicamente en el video cuando hablemos del cerebelo. Bien. Y el sistema nervioso periférico lo vamos a dividir a su vez en somático, voluntario, que vamos a encontrar a los nervios craneales y a los nervios espinales, y al sistema nervioso visceral o autónomo, ¿sí? Cuando hablamos del sistema visceral o autónomo, siempre tenemos que pensar que la palabra autónomo significa que algo que nosotros no podemos controlar, ¿sí? Y vendría a regular todas las funciones en las cuales nosotros no tenemos que pensar para que ocurran, ¿sí? Sino que regula todas las funciones, por ejemplo, de la presión sanguínea, el ritmo cardíaco, distintas funcionalidades, tanto endocrinas como autónomas, en el cual vamos a ver que se va a dividir en dos grandes grupos a su vez. El sistema nervioso simpático y el parasimpático, bien, que ahora lo vamos a ver en detalle. Bueno, antes de arrancar, ya vimos todo lo que es la clasificación del sistema nervioso. Vamos a comenzar con lo que es el encéfalo. El encéfalo es una parte del sistema nervioso central situado en el interior de la cavidad craneana. Va a estar rodeado por estas meninges, que van a ser tres: la dura madre,
la aracnoides, la pía madre, y el encéfalo va a comprender lo que es el cerebro con sus hemisferios cerebrales, el cerebelo y el tronco del encéfalo. Bien. Esta es una vista lateral, un perfil, en donde esto es anterior y esto es posterior. Y vemos lo que es el tronco del encéfalo, el cerebelo y el hemisferio cerebral. Bien. A su vez, dentro del hemisferio cerebral, esto lo vamos a ver con mayor detalle en el próximo video que hablemos sobre cerebro, pero tengan en cuenta que tenemos dos hemisferios cerebrales, un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, y a su vez, cada hemisferio cerebral se va a dividir por medio de unas fisuras, ¿sí? Que son estas centrales que vemos acá, pintadas de más negro. No importa ahora el nombre, lo vamos a ver en detalle en el próximo video que hablemos sobre cerebro, pero a su vez estas fisuras principales van a dividir el hemisferio cerebral en lóbulos, ¿sí? En un lóbulo anterior, que se va a llamar lóbulo frontal, un lóbulo parietal, un lóbulo temporal y un lóbulo occipital, ¿sí? A su vez, va a haber otro lóbulo que va a estar oculto, en realidad tendremos que abrir esta fisura para poder verlo, que es el lóbulo de la ínsula, ¿bien? Pero como ven, y si se acuerdan, los huesos que forman la cavidad craneana, cada lóbulo va a llamarse según el hueso en el que está relacionado, ¿sí? Por eso encontramos el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital, ¿sí? Recuerden que acá estamos viendo un hemisferio cerebral, por ende, el hemisferio cerebral izquierdo va a tener también un lóbulo frontal, un lóbulo parietal, un lóbulo temporal y un lóbulo occipital, ¿sí? Y acá estamos viendo la presencia del tronco del encéfalo y el cerebelo. Bien, acuérdense que esta es la parte anterior, esta es la parte posterior, esta es la parte superior y esta es la parte inferior. Bien. Esta imagen se las traigo a modo de introducción, vamos a hablar un poco más cuando veamos el video sobre el cerebro, pero recuerden que el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo van a ser funcionalmente distintos. ¿Qué quiere decir? Que anatómicamente vamos a encontrar los mismos lóbulos, pero funcionalmente vamos a encontrar que van a hacer distintas funciones, ¿sí? Por ejemplo, se dice que el hemisferio izquierdo es el más relacionado a la lógica, al lenguaje, a digamos, lo que es cálculo matemático, por eso está pintado más de gris, y lo que es el hemisferio derecho es lo que está más relacionado con la parte artística, ¿sí? A la parte más emocional, ¿bien? Esas son dos funciones distintas, y después vamos a hablar más adelante sobre lo que es la dominancia cerebral, ¿bien? Que tiene que ver con el lenguaje y distintas funciones más que vamos a ver más adelante. Y después continuamos con lo que es el diencéfalo. Ya algo habíamos hablado al comienzo, pero el diencéfalo, recuerden que va a estar formado por el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo, que va a estar en relación con lo que es la glándula pineal. El tálamo va a ser sustancia gris, ¿sí? Que como función va a ser, es la estación principal para el intercambio de la mayoría de los sistemas sensitivos principales, ¿sí? Excepto el olfato. Todos los sistemas sensitivos van a ir a hacer estación al tálamo, ¿bien? El hipotálamo, en cambio, va a ayudar y va a estar mucho en relación con el sistema nervioso autónomo, porque va a controlar e integrar las funciones de este sistema nervioso autónomo y sistema endocrino, porque va a ayudar a lo que es la homeostasis de todo el organismo, va a regular la temperatura, va a producir el control de los líquidos, va a ayudar en lo que es la conducta sexual y también parte de las emociones, ¿sí? Vean que el diencéfalo se encuentra bien en el interior del sistema nervioso central, lo pueden ver acá en este corte sagital, con esta imagen.
que lo que representa es lo más grande, ¿sí? Y núcleo central, acá tenemos el tálamo, va a tener una conexión entre los dos que va a ser llamada conexión intertalámica, y va a estar en relación también con lo que es el tercer ventrículo, ¿sí? Lo que es después el epitálamo y la glándula pineal, tienen que recordar que esta pequeña glándula lo que va a ayudar es para lo que es el sistema circadiano, ¿sí? Es decir, que va a ayudar a la segregación de una hormona que se llama melatonina, y va a ayudar a los ritmos de sueño-vigilia, ¿sí? Entonces tienen que pensar por ahí que el diencéfalo es una estructura un poco más antigua, bien, porque está relacionado con el hipotálamo, que cumple y ayuda a todas las funciones del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y a esta glándula, que es la glándula pineal, que ayuda con regular el sistema circadiano, ¿sí? Son todas funciones antiguas, ¿bien? Luego tenemos lo que es el mesencéfalo, ¿sí? El mesencéfalo, recordemos un poquito, esto es una imagen de una resonancia magnética en un corte axial, en el cual esto es anterior y esto es posterior. Acá vemos la presencia de los glóbulos oculares, vemos los dos hemisferios cerebrales, y vemos acá, en este recuadro rojo, la presencia de esta formita, que tiene una formita como de Mickey. Acá ven como lo que serían las orejas, ¿sí? Que serían los pedúnculos. Acá vemos como la boquita, ¿sí? Que vendría a ser el acueducto mesencefálico, y esto vendría a representar al mesencéfalo, ¿sí? Cuando vean esta imagen, por ahí tienen en sus casas un estudio de resonancia magnética, busquen y vean si encuentran esta formita como de Mickey, ¿sí? Con las dos orejitas y lo que es la boquita, ¿bien? Va a estar atravesado por este acueducto mesencefálico, que el acueducto mesencefálico va a pasar lo que es la circulación del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? El líquido cefalorraquídeo es un líquido que va a nutrir al sistema nervioso central y va a ayudar a amortiguar y protegerlo, ¿sí? Sería como la nafta del coche, ¿sí? El líquido cefalorraquídeo sería eso para el sistema nervioso central. Bien, y a su vez el mesencéfalo va a poseer 4 colículos, o lo pueden encontrar como tubérculos cuadrigéminos. 2 van a ser superiores o colículos superiores, o tubérculos cuadrigéminos superiores lo pueden encontrar, y 2 van a ser inferiores, ¿sí? Los superiores van a estar en relación con el centro de los reflejos visuales, y los colículos inferiores van a estar en relación con el centro auditivo, ¿sí? Es decir, que el mesencéfalo se va a encargar de controlar parte de los reflejos visuales, y parte va a ser estación también del centro auditivo, ¿sí? Recuerden también que más adelante vamos a ver en el sistema nervioso periférico la presencia de los nervios craneales, ¿sí? Algunos de los nervios craneales, principalmente los que van a dirigirse a los glóbulos oculares, ¿sí? Van a tener un origen real, ¿sí? Es decir, que sus núcleos van a estar a la altura del tronco del encéfalo, ¿sí? Entonces, recordemos, cuando empezamos a hablar del tronco del encéfalo, el mesencéfalo vendría a ser la primera estación del tronco del encéfalo, ¿no? Entonces, recuerden que puede haber núcleos o nervios craneales que van a originarse a nivel del mesencéfalo, ¿bien? Y por último tenemos el romboencéfalo, ¿sí? Con lo que se llama protuberancia, bulbo raquídeo y cerebelo, y acá vemos en el corte sagital la protuberancia, el bulbo raquídeo, y a continuación, ¿sí? Continúa lo que es la médula espinal, y lo que es el cerebelo. Bien, que vamos a hacer luego un video aparte de lo que es el tronco, el encéfalo y el cerebelo, para que se entienda un poco más. Bueno, recordando un poco de médula espinal, acá tenemos distintos cortes transversales de médula espinal, en donde podemos ver en estos esquemas lo que dijimos anteriormente en cuanto a la disposición
de la sustancia gris y sustancia blanca. Esa es una pregunta que se toma en los exámenes. ¿Cuál es la disposición de la sustancia gris y sustancia blanca a nivel de médula espinal y a nivel de los hemisferios cerebrales? ¿Sí? Por eso que por ahí soy un poco repetitiva con esto, pero lo tienen que saber y recordar. Tenemos entonces el corte transversal de médula, bien, en donde en el interior esta forma de H, tenemos la sustancia gris, y en la periferia tenemos la sustancia blanca, bien. Ya vamos a ver todas estas partes de lo que es la médula espinal cuando veamos vías sensoriales y motoras, y estudiemos un poco más lo que es la columna vertebral. Recuerden que este video es de modo introductorio, ¿sí? Y dependiendo el corte o el lugar en donde sea el corte es la disposición que va a tener, ¿sí? Por ahí este corte vendría a ser más superior a nivel cervical, ¿sí? Y bueno, recuerden también que va a tener lo que se llaman las astas anteriores o motoras y las astas posteriores o sensitivas. Esto recuérdenlo porque va a ser importante para lo que es la formación de los nervios raquídeos, ¿sí? Bien, entonces la médula espinal va a estar situada dentro del canal vertebral, rodeada también por meninges, va a comenzar a la altura del foramen magno, continuándose por el bulbo raquídeo, y va a terminar en la región lumbar, donde se afina en lo denominado cono medular, a esta altura, ¿sí? Ahí lo ven, el cono medular, terminando a nivel del coxis, ¿sí? En lo que se denomina filum terminal, ¿sí? Entonces acá estamos viendo una vista lateral de todo lo que es la columna vertebral, con sus distintas partes, que ya lo vamos a ver más adelante en otro video, en el cual la médula espinal no se extiende hasta toda la columna vertebral, ¿no? Sino que llega hasta este punto, que es más o menos a la altura de la lumbar 2, ¿sí? Y luego del cono medular larga estos filamentos, que lo pueden encontrar como la llamada cola de caballo, y por último termina insertándose en el coxis en lo que se llama filum terminal. Bien, acá estamos viendo también un corte transversal de médula, ¿sí? Donde tenemos el haz nervioso motor o haz anterior motor y el haz sensitivo o posterior. Bien. Y vean acá cómo se forma esto, ¿sí? Tenemos acá el nervio raquídeo. El nervio raquídeo va a estar formado entonces por un haz nervioso sensitivo que viene de la parte posterior de la médula y está asociado a esto que ven acá, que es un ganglio, ¿sí? Esto recuérdenlo porque se va a volver a ver en la clase de columna vertebral, ¿bien? Y es importante que sepan y recuerden que los haces sensitivos van a estar asociados a este ganglio anexo a la raíz dorsal, se llama. Entonces, la parte sensitiva junto con el haz motor van a formar el nervio raquídeo. Bien. Bueno, entonces ahora vamos a seguirlo con la parte del sistema nervioso periférico. Ya vimos algo de la introducción anteriormente. Recuerden que el sistema nervioso periférico lo que va a hacer es llevar la información hacia las extremidades, ¿sí? Hacia sus órganos efectores. A nivel funcional, el sistema nervioso periférico ya lo habíamos nombrado anteriormente, pero se va a dividir en lo que es un sistema nervioso somático o voluntario y un sistema nervioso autónomo o visceral, ¿sí? Autónomo significa que yo no tengo, digamos, una posibilidad de controlar al sistema nervioso autónomo, pero sí puedo controlar al sistema nervioso somático, ¿bien? Y en cuanto a lo que es el sistema nervioso autónomo, ya habíamos nombrado que se va a dividir en lo que es el sistema nervioso simpático y parasimpático. Y acá yo les tengo este ejemplo, un poco para que relajemos un poco y para que entiendan. Acá en el sistema nervioso simpático les puse esta imagen en donde ven a Bart, que está en la cama, y acá Homero le dice que
el Coco está en la casa, ¿sí? Entonces, ¿qué le pasa a Bart? Está asustado, ¿no? Entonces, piensen en esa situación en que uno está asustado o está, por ejemplo, a punto de rendir un examen o muy asustado por alguna situación en especial. ¿Y qué le pasa? Principalmente le pasa que la sangre se va a dirigir toda hacia las extremidades. ¿Por qué? Porque uno tiene que preparar el cuerpo para salir corriendo, ¿no es cierto? En una situación de miedo, como sucede en el sistema simpático. Entonces, el que va a producir que la sangre sea eyectada hacia los miembros para poder salir corriendo, va a ser el sistema nervioso simpático. Bien. ¿Y qué va a ocurrir también en cuanto a los ojos? Uno va a tratar de agudizar la vista, porque en la situación de miedo y alerta, uno tiene que agudizar la vista para poder estar más atento a lo que sucede en el exterior. Entonces, en los ojos se va a producir esa dilatación para poder ver mejor y agudizar la vista, ¿sí? En cambio, estamos viendo acá la imagen de Homero, después de haber comido, después de haber tomado, que vendría a representar el sistema nervioso parasimpático. ¿Qué quiere decir? Que en el caso del sistema nervioso parasimpático, la persona está en un estado postprandial después de haber comido, y quiere decir que la sangre se va a dirigir toda hacia el sistema digestivo. No requiere tener sangre en las extremidades para salir corriendo, ¿no? Entonces, como va todo el sistema digestivo para procesar todo lo que comió, uno va a estar en ese estado más somnoliento, ¿sí? va a tener, no tener ganas de hacer nada, querer recostarse, incluso dormirse, ¿bien? ¿Y cómo piensan que va a estar los latidos en ese momento? En ese momento los latidos van a estar más lentos, ¿bien? Porque no requiere que el corazón esté bombeando sangre hacia las extremidades, sino que va a estar más lento, va a haber lo que se llama bradicardia. En cambio, en el simpático, que creo que no lo nombré antes, Bart va a estar súper asustado y va a estar con taquicardia, ¿sí? El corazón va a estar bombeando toda sangre que va a ir a las extremidades, ¿bien? Y bueno, estos dos ejemplos, ténganlos en cuenta para cuando hablemos de sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Bien, y este es un pequeño cuadro comparativo de dónde estarían los núcleos del origen del simpático a nivel, va a ser más que nada toracolumbar, y el parasimpático va a ser a nivel del tronco encefálico, y dónde van a estar las neuronas preganglionares y postganglionares. Esto lo vamos a volver a ver cuando veamos sistema nervioso autónomo y hablemos un poco de lo que es columna vertebral y médula, ¿sí? Pero ahora lo que sepan es que el simpático va a llevar la información más que nada lo que llaman la cadena simpática, que va a estar ubicada a nivel paravertebral, y ténganla en cuenta porque la vamos a ver en distintos cortes cuando empecemos a ver tórax y abdomen. Y el parasimpático, principalmente, la información la va a llevar el nervio vago, que es el 10º par craneal, ¿sí? Pero bueno, como introducción está bien que sepan eso, ¿sí? Y como función general, recuerden simpático para la alerta y la huida, y el parasimpático para lo que es la reposición de energía y funcionalidad del sistema digestivo, ¿bien? Y bueno, el sistema nervioso somático ahora, que es el que nos queda, que es el voluntario, ya dijimos que va a estar compuesto por lo que llaman los nervios espinales y los nervios craneales. Acá vemos primero los nervios espinales, que más que nada van a enviar información sensorial del tronco de las extremidades hacia el sistema nervioso central, a través de lo que es la médula, y también van a enviar información de la posición y estado de la musculatura, las articulaciones, ¿bien? Y van a recibir también las órdenes motoras provenientes de la médula espinal para el control de la musculatura esquelética, ¿bien? Entonces acá vemos cómo se forma el nervio espinal. Existen aproximadamente 31 nervios espinales, y vemos acá que se van a formar por el haz motor
y el haz sensitivo, ¿bien? Esos dos haces se unen y van a formar el nervio espinal, que van a salir por este agujero que vemos acá entre las dos vértebras aledañas, que se llama agujero de conjunción, ¿sí? Esto lo vamos a volver a ver igual cuando vemos un poco más de médula, ¿bien? Pero recuerden esos nombres, ¿sí? Nervio espinal, cómo se forma el nervio espinal, la funcionalidad en general que tienen, y por dónde va a salir a nivel de la columna vertebral, ¿sí? Van a salir por lo que se llama agujero de conjunción, ¿sí? Que es esto que vemos acá. Bien, y también dijimos que dentro del sistema nervioso periférico y del sistema nervioso somático vamos a encontrar los nervios craneales. Los nervios craneales van a enviar información sensorial procedente de la cabeza y cuello hacia el sistema nervioso central, y también van a recibir información motora para el control de la musculatura esquelética del cuello y de la cabeza. Bien, son 12 nervios craneales, bien, que van a abandonar el encéfalo. Principalmente el origen aparente de estos nervios craneales va a ser a nivel del tronco del encéfalo. Acá estamos viendo una vista anterior, ¿sí? Y que dependiendo cuál nervio craneal estemos hablando, van a hacer distintas funcionalidades, ¿sí? Algunos de los nervios craneales van a ser motores, algunos de los nervios craneales van a ser sensitivos, y algunos de los nervios craneales van a ser mixtos. ¿Qué significa que sean mixtos? Significa que van a llevar tanto información sensitiva como motora, ¿bien? Y ya vamos a ver cada uno de los nervios craneales, pero bueno, es como una introducción al tema, ¿bien? Esta es una vista anterior del tronco del encéfalo, igual que esta. Vemos que en la parte posterior encontramos al cerebelo, ¿sí? Y vemos, por acá, a esta altura, estaría el mesencéfalo. Aquí encontramos la protuberancia o puente, el bulbo raquídeo y la médula, ¿bien? Y acá vemos el primer nervio craneal. Acá, bueno, está cortado, pero acá a esta altura estaría el primer nervio craneal o olfatorio, el segundo nervio craneal o nervio óptico, que estamos viendo el quiasma, ¿sí? El tercer nervio craneal a la altura de la fosa interpeduncular, ¿sí? Que el tercer nervio craneal o oculomotor va a dirigirse a los ojos. Y bueno, después todo el resto de los pares craneales, mayormente vamos a encontrar, por ejemplo, acá estaría el quinto par craneal, a los lados de la protuberancia, y vemos que la mayoría va a salir de lo que se llama este surco, que se llama bulbo protuberancial, ¿sí? El surco bulbo protuberancial entre la protuberancia del bulbo van a salir casi la mayoría de los demás pares craneales, ¿bien? Bueno, y este es el esquema que yo les decía que tienen que tener en cuenta, y trátenlo de escribir varias veces para que les quede, porque esto vendría a ser la introducción, ¿sí? Todo lo que es neuroanatomía es bastante complejo, por eso tienen que ir entendiendo paso a paso todas estas partes que les estuve nombrando, y vayan al libro de texto para aumentar el conocimiento y puedan estudiar y entender un poco más sobre neuroanatomía. ¿Bien? Bueno, espero que les haya servido y nos vemos en el próximo video de Neuronato.